Mi nombre es Ana Martínez, y hasta hace un año, era conocida simplemente como la esposa de Ricardo González, dueño de una de las cadenas de restaurantes más exitosas de la ciudad. Ahora, la gente me conoce como la fundadora de Dulces Secretos, pero mi camino al éxito comenzó con una traición y una caja de viejas recetas. Durante 15 años, fui la esposa perfecta. Me encargaba de la casa, organizaba cenas de negocios, y sobre todo, horneaba las galletas que todos los invitados elogiaban. Eran recetas de mi abuela, una mujer que había criado a 6 hijos vendiendo dulces caseros en su pequeño pueblo. Estas galletas deberían venderse en todas partes, decían los invitados. Ricardo siempre respondía lo mismo: mi esposa es una excelente ama de casa, pero los negocios son otra cosa. Y yo sonreía, guardando silencio como siempre. Después de todo, él era el exitoso hombre de negocios, y yo solo la esposa que había dejado su carrera de contadora para apoyar sus sueños. La vida parecía perfecta en la superficie. Vivíamos en una hermosa casa que habíamos construido juntos. Aunque técnicamente estaba a nombre de Ricardo, teníamos una vida social activa, y yo me había convertido en la anfitriona que él necesitaba para sus conexiones empresariales. Todo cambió el día que encontré los mensajes en su teléfono. Era un martes normal. Ricardo había olvidado su celular en casa, y cuando sonó, vi el nombre de Marcela, su nueva gerente de marketing, en la pantalla. No era mi costumbre revisar sus mensajes, pero algo en la vista previa me llamó la atención. ¿Cuándo le dirás la verdad a tu esposa? Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Después de 15 años de matrimonio, por supuesto que conocía su contraseña. Lo que encontré me dejó sin aliento: meses de mensajes, fotos, planes. Ya está todo listo, escribió Ricardo en el último mensaje. El divorcio será rápido. Ella no tiene derecho a nada, todo está a mi nombre. Me senté en nuestra cocina, el lugar donde había pasado tantas horas horneando con amor, y lloré. No solo por la traición, sino por mi propia ingenuidad. 15 años dedicados a apoyar sus sueños, y él ya tenía planeado descartarme como si fuera un mueble viejo. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, actué con normalidad. Serví la cena, incluyendo un plato de las galletas que tanto le gustaban a todos. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Pero Ricardo tenía otros planes. Ana, tenemos que hablar, dijo, apenas terminando su postre. Las cosas no están funcionando. Lo miré fijamente mientras desenrollaba la historia que había preparado, que nos habíamos distanciado, que necesitábamos tiempos separados, que él había conocido a alguien. Ni una palabra sobre los meses de engaño, sobre los planes que había hecho a mis espaldas. Necesito que te vayas de la casa, concluyó. Mi abogado dice que es lo mejor. ¿Tu abogado?, pregunté, mi voz extrañamente calmada. ¿Hace cuánto tiempo has estado planeando esto, Ricardo? Se removió incómodo en su silla. Eso no importa. Lo importante es hacer esto de manera civilizada. ¿Civilizada?, repetí. ¿Cómo planear mi salida con tu amante mientras yo horneaba galletas para tus cenas de negocios? Su rostro cambió. La máscara de preocupación desapareció, reemplazada por algo más frío. Veo que has estado husmeando en mi teléfono, dijo. Entonces esto será más rápido. Tienes hasta mañana para empacar tus cosas personales. La casa está a mi nombre, al igual que los autos y las cuentas bancarias. ¿Y los 15 años que dediqué a construir tu vida social, a ser tu esposa perfecta? Se rió, un sonido que nunca olvidaré. ¿Construir? Tú solo horneabas galletas y jugabas a ser la anfitriona. Yo construí este imperio. Me levanté de la mesa, las piernas temblando pero la cabeza en alto. Necesito más tiempo para empacar. Tienes hasta mañana, repitió. Y ya que tanto te importan, puedes llevarte tus preciosas recetas de galletas. Es lo único que realmente es tuyo aquí. Esa noche, mientras Ricardo dormía en la habitación de invitados, empaqué lo esencial: ropa, documentos personales, y el viejo libro de recetas de mi abuela. También tomé fotos de todos los documentos que encontré en su oficina en casa. Después de todo, 15 años como su esposa me habían enseñado dónde guardaba todo. Entre los papeles, encontré algo interesante: planes para una nueva cadena de cafeterías que incluiría una línea de repostería. En las notas, escritas por Marcela, había una mención específica:
Necesitamos recrear las galletas de tu esposa. Son parte clave del plan de negocio. Así que no solo quería quitarme mi casa y mi dignidad. También planeaba robar las recetas familiares que tanto había menospreciado. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, ya había empacado mi vida en 2 maletas. En la cocina, dejé una última bandeja de galletas con una nota. Disfruta la última vez que probarás estas galletas. Las recetas de mi abuela no están en venta. Ricardo apareció en la cocina mientras yo cerraba mi maleta. ¿A dónde irás?, preguntó, un toque de curiosidad en su voz. «Importa», respondí. «Tú ganas, Ricardo. La casa es tuya, la vida que construimos es tuya. Yo me llevo mis galletas». Salir de esa casa fue lo más difícil y lo más liberador que había hecho en mi vida. Con mis 2 maletas y 3,000 pesos en efectivo que había logrado ahorrar a escondidas, me registré en un pequeño hotel del centro. Mi primer día de libertad lo pasé llorando. El segundo, recordando. El tercero, planeando. Mientras revisaba el viejo libro de recetas de mi abuela, encontré una carta que ella había escrito en la última página. «Querida Ana, estas recetas son más que instrucciones para hacer dulces. Son la historia de cómo una mujer puede alimentar a su familia y construir un futuro con sus propias manos. Nunca dejes que nadie te diga que tu trabajo en la cocina vale menos que el de ellos en una oficina. Con amor, abuela Rosa». Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Abrí mi laptop y comencé a trabajar en un plan de negocios. Después de todo, no solo había sido la esposa perfecta durante 15 años, también había sido contadora y había observado cada movimiento de Ricardo mientras construía su imperio. Mi primer paso fue contactar a Laura, una antigua amiga de la universidad que trabajaba en un banco. Nos reunimos en una cafetería lejos de los lugares que frecuentaba Ricardo. «¿Estás segura de esto, Ana?», preguntó después de revisar mi plan de negocios. «Ricardo es un hombre poderoso en la industria restaurantera». «Por eso mismo», respondí. «Él conoce los restaurantes. Pero yo conozco algo que él nunca entendió, el valor de lo artesanal, de lo auténtico». Laura sonrió. «Tu plan es sólido. Pero necesitarás al menos 50,000 pesos para empezar». «Tengo algo mejor que dinero», dije, sacando una galleta de mi bolso. «Prueba esto». Un bocado fue suficiente. Laura cerró los ojos, saboreando. «Dios mío, Ana. Esto es increíble. Esta es la receta original de mi abuela. La que usé en las fiestas de Ricardo era una versión modificada. Nunca compartí las recetas reales con nadie». 2 días después, Laura me presentó a un grupo de inversores ángeles especializados en negocios de alimentos artesanales. Les llevé 5 variedades diferentes de galletas, cada una con una historia detrás. «Las galletas de chocolate y almendra», expliqué, «mi abuela las creó durante la guerra, cuando el chocolate era escaso. Usaba almendras tostadas para intensificar el sabor del poco chocolate que conseguía. Las de limón y amapola nacieron en su jardín, donde cultivaba sus propias flores. Cada receta tiene una historia de ingenio y amor». Los inversores no solo probaron las galletas, escucharon las historias. Al final de la presentación, tenía un cheque por 75,000 pesos y un equipo de mentores dispuestos a guiarme. Encontré un pequeño local en un barrio emergente de la ciudad. Lo transformé en una acogedora tienda café que llamé Dulces Secretos. Las paredes las decoré con fotos de mi abuela y sus recetas escritas a mano, aunque las verdaderas recetas seguían guardadas solo en mi memoria. El día de la inauguración, solo aparecieron algunos curiosos del vecindario. Pero algo mágico sucedió. Cada persona que probaba una galleta regresaba al día siguiente, y traía a alguien más. Una bloguera local escribió sobre la tienda: «Hay algo especial en las galletas de Dulces Secretos. No son solo postres, son fragmentos de memoria convertidos en sabor. Cada bocado cuenta una historia». La publicación se volvió viral. Pronto teníamos filas que daban vuelta a la esquina. Contraté a mujeres del barrio, muchas de ellas madres solteras o esposas en situaciones similares a la mía. Les enseñé a hornear, pero más importante, les enseñé a valorar su trabajo. A los 3 meses, abrimos una segunda ubicación. A los 4, lanzamos un servicio de envíos nacional. Las revistas de negocios comenzaron a hablar de el fenómeno Dulces Secretos.
Fue entonces cuando recibí la primera carta de los abogados de Ricardo. Estimada señora González, comenzaba la carta. Nuestro cliente afirma que las recetas utilizadas en su negocio fueron desarrolladas durante su matrimonio y, por lo tanto, son propiedad conjunta. Me reí mientras leía. Ricardo nunca había entendido que las recetas que usaba en sus cenas no eran las originales. Nunca se había molestado en preguntar sobre la historia detrás de cada galleta, sobre las técnicas especiales que mi abuela había desarrollado. Mi abogada, una brillante mujer que también era cliente habitual, respondió con una simple carta. Las recetas en cuestión son herencia familiar, predatan al matrimonio por 3 generaciones. Además, el señor González ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que solo son galletas, y que los negocios son otra cosa. Procederemos con una contrademanda por difamación si este asunto continúa. Ricardo intentó una táctica diferente. Envió a Marcela a la tienda, pretendiendo ser una clienta más. La reconocí de inmediato, pero la atendí con una sonrisa. Estas galletas, dijo mientras probaba una, son diferentes a las que hacías antes. Todo es diferente ahora, respondí, sonriendo mientras empacaba una caja de galletas de cortesía. Dale mis saludos a Ricardo. Para entonces, Dulces Secretos ya no era solo una tienda de galletas. Nos habíamos convertido en un símbolo de resiliencia y autenticidad. Cada ubicación tenía un rincón llamado la cocina de la abuela, donde compartíamos la historia de Rosa y otras mujeres que habían construido vidas extraordinarias desde sus cocinas. 6 meses después de abrir la primera tienda, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era de la revista Emprendedores Exitosos. Señora Martínez, dijo la editora, queremos hacer un reportaje sobre usted. Dulces Secretos acaba de ser valuada en 5 millones de pesos, y su historia es inspiradora. Mientras colgaba el teléfono, vi a través de la ventana de mi oficina una figura familiar entrando a la tienda. Era Ricardo, y por su expresión, ya había visto los titulares. Ricardo entró a la tienda como si todavía fuera el hombre poderoso que me había echado de casa 6 meses atrás, pero algo había cambiado. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, y su traje de diseñador no podía ocultar que había perdido peso. Ana, dijo, ignorando la fila de clientes. Necesitamos hablar. María, una de mis primeras empleadas, una madre soltera que ahora era gerente de la tienda, se interpuso. Señor, debe hacer fila como todos. ¿Sabes quién soy?, respondió él, alzando la voz. Sí, sonrió María. Es el ex esposo que abandonó a nuestra jefa. Ahora, ¿va a comprar algo o está aquí para crear problemas? Los clientes comenzaron a murmurar. Muchos me conocían mi historia. Se había convertido en parte de la leyenda de Dulces Secretos. Está bien, María, intervine desde la puerta de mi oficina. Atiende a los clientes. El señor González y yo tenemos una conversación pendiente. Mi oficina era pequeña pero acogedora, decorada con fotos de mi abuela y recortes de periódicos sobre nuestro éxito. Ricardo se sentó incómodo en una silla frente a mi escritorio. Te ves bien, dijo, después de un momento de silencio. El éxito te sienta bien, respondí. ¿Qué quieres, Ricardo? Vine a hacer las paces, comenzó, y a proponerte un trato. Sacó una carpeta de su maletín. Mis restaurantes están teniendo problemas. La gente pregunta por las galletas, por los postres que solías hacer. Marcela, ella y yo pensamos que podríamos hacer una sociedad. Marcela, pregunté con una sonrisa. La misma Marcela que planeaba robar mis recetas. Se removió incómodo. Sobre eso, las cosas con Marcela no funcionaron. Ella, bueno, encontró a alguien más. ¡Qué sorpresa!, murmuré. Ana, sé que cometí errores. Pero mira esto como una oportunidad de negocios. Podríamos fusionar nuestras empresas. Tus galletas en mis restaurantes, mi experiencia en el mercado. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una revista. Era la última edición de Forbes local, con mi foto en la portada, Ana Martínez, cómo convertir una receta familiar en un imperio de 5 millones de pesos en 6 meses. ¿Tu experiencia en el mercado?, pregunté suavemente. Ricardo, mis ventas del último mes superaron las de todos tus restaurantes combinados.
Y eso es solo el comienzo. ¿Qué quieres decir? Esta mañana firmé un contrato con Whole Foods. Dulces Secretos estará en todas sus tiendas para fin de año. También estamos abriendo una academia de repostería donde enseñaremos a mujeres emprendedoras. Y adivina qué, acabo de comprar un edificio para nuestra sede corporativa. Su rostro palideció. ¿Qué edificio? El antiguo banco en la Avenida Central. Lo conseguí en una ganga después de que el último proyecto fracasara. Hice una pausa significativa. Tu proyecto de cafeterías, si no me equivoco. Ricardo se hundió en su silla. El proyecto de cafeterías había sido su gran apuesta, el motivo por el que había estado desviando fondos de sus restaurantes. Su fracaso había sido público y costoso. Ana, por favor, su voz sonaba desesperada ahora. Podríamos empezar de nuevo. Yo podría. Lo interrumpí levantando una mano. ¿Sabes qué fue lo más doloroso de tu traición, Ricardo? No fue el engaño con Marcela. No fue que me echaras de casa. Fue que después de 15 años juntos, nunca viste mi valor real. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver la línea de clientes que seguía creciendo. Cada persona en esa fila no solo está comprando galletas. Está comprando una historia de resiliencia, de autenticidad. Algo que tú nunca entendiste. ¿Qué quieres decir? Las galletas que probabas en casa, las que planeabas robar con Marcela, eran versiones diluidas de las recetas reales. Mi abuela me enseñó a guardar siempre algo especial, algo verdadero, solo para aquellos que realmente lo aprecian. En ese momento, María entró con una caja de galletas recién horneadas. El aroma llenó la oficina. Las galletas están listas, Ana, dijo, guiñándome un ojo antes de salir. Tomé una galleta de la caja y se la ofrecí a Ricardo. Prueba. Esta es la receta real. Vi su expresión cambiar al probar la galleta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al arrepentimiento. Esto es increíble, murmuró. Lo sé, respondí. Y nunca será tuyo. Me volví hacia mi escritorio y saqué un sobre. Esto es para ti. Es una oferta para comprar tus restaurantes. El precio es justo, aunque probablemente menos de lo que esperabas. Pero dado que tus números han estado cayendo, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Planeo convertirlos en cafeterías, Dulces Secretos. El concepto de restaurante tradicional está muriendo, Ricardo. La gente quiere experiencias auténticas, historias reales. Se levantó bruscamente. No venderé. Como quieras, respondí, guardando el sobre. Pero deberías saber que 3 de tus principales inversionistas ya han comprado acciones de mi empresa. ¿Y tu banco? Bueno, resulta que Laura, mi amiga del banco, acaba de aprobar mi línea de crédito para expansión. Ricardo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Cómo lo hiciste, Ana? ¿Cómo construiste todo esto en solo 6 meses? Con los ingredientes correctos, respondí. Autenticidad, trabajo duro, y un toque de dulce venganza. Después de que se fue, salí a la tienda. El aroma a galletas recién horneadas llenaba el aire, y las risas de los clientes se mezclaban con el tintineo de las tazas de café. María se acercó. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí, tomando una galleta caliente. ¿Sabes? Mi abuela siempre decía que la mejor venganza es el éxito, pero ayuda si ese éxito sabe a galletas recién horneadas. 6 meses después, compré la cadena de restaurantes de Ricardo cuando finalmente se declaró en bancarrota. Convertí cada local en una sucursal de Dulces Secretos, manteniendo a todo el personal que quiso quedarse. La última vez que supe de Ricardo, estaba trabajando como consultor en otra ciudad. Marcela se había casado con uno de sus ex socios. En cuanto a mí, cada mañana entro a mi oficina en el antiguo banco, paso por la academia donde formamos nuevas emprendedoras, y me detengo en nuestra tienda insignia. El retrato de mi abuela Rosa preside el local, y bajo él, enmarcada, está su carta. Nunca dejes que nadie te diga que tu trabajo vale menos que el de ellos. Y cada día, mientras el aroma de las galletas recién horneadas llena el aire, sonrío sabiendo que tenía razón. Porque a veces, el éxito más dulce es el que se hornea lentamente, con los ingredientes correctos y mucho, mucho amor.